La verdad es que cualquier candidato puede cometer errores y eso no significa que no esté bien. Pero cuando los errores se multiplican, cuando nadie los fuerza, cuando no se trata ya de una declaración desafortunada que fue maliciosamente interpretada, cuando ya no es lo que dijo, sino lo que hizo un candidato, es bastante razonable preguntar ¿qué pasa? Y mi impresión es que Matei no está bien, no es la persona que fue en el pasado y no es, a mi juicio, la persona idónea para gobernar en un momento crítico como el actual. Es duro hacer el punto, pero es necesario, porque la responsabilidad que tendría que asumir en caso de ganar es demasiado grande y los efectos pesarían también sobre demasiadas personas. Obviamente lo mío es una opinión, que estimo fundada, pero opinión. Por eso le pido a cada uno de ustedes su atención para que evalúen los hechos que vamos a comentar. Uno de ellos tiene que ver con la publicación de videos en sus propias redes sociales que a mi juicio son preocupantes. El otro es un episodio que se produjo esta semana y que estimo gravísimo. En todo caso, y para entender bien el punto y dimensionar, hay que hacer algunas consideraciones de contexto. Recordemos, antes de entrar de lleno al problema de fondo que se produjo esta semana, el papelón de la semana pasada. Evelyn Matei cometió, la segunda semana de abril, 3 errores en 3 días, errores no forzados. Denunció que no había cámaras de seguridad en el Estadio Nacional y el gobierno la desmintió con humillación de por medio. Publicó un video suyo grabado con las cámaras de seguridad que en teoría no existían. Después vinieron las explicaciones, pero explicaciones insuficientes, que incluso si fueran válidas deberían haber sido incorporadas en su denuncia original. Bueno. Luego, en una entrevista extensa en Radio Agricultura de 1 hora 40, y por tanto de suyo peligrosa, entró de lleno en el tema del gobierno militar, tema que evidentemente no le conviene porque traslada la discusión a un espacio en que la izquierda radical se siente muy cómoda. Por último, criticó el acuerdo del gobierno con Soquimich, acuerdo validado por su coalición, pero lo que es peor, aseguró públicamente que ese cuestionamiento lo hizo con picardía, es decir, con ánimo de provocación. En el fondo fue como lo dije pero no era en serio. Pero estas son, como decíamos, solo consideraciones de contexto que contribuyen a dimensionar los errores, a mi juicio, mucho más graves de esta semana. Y como parte del contexto también, uno se pregunta si su propia coalición confía realmente en ella o si están dejándola caer lenta pero consistentemente. Y lo pregunto a partir del comunicado que Evópoli publicó la semana pasada, desmarcándose de las opiniones de Matei sobre el golpe. ¿Qué fue eso? Uno más de los intentos de ese partido por mostrarse bueno, por parecer que ellos, sus militantes, son distintos, por ganar puntos con una izquierda radical a la que deberían combatir y no agradar. Una deslealtad de parte de un partido que la proclamó candidata y que tiene a varios de sus ilustres militantes participando activamente de la campaña. El buenismo y la deslealtad pueden explicar en parte la reacción de Evópoli, pero me pregunto si no hay también un cálculo, si no subyace a esa declaración, consciente o inconscientemente, la idea de que dejar caer a la candidata no es demasiado costoso. Me explico. La conducta de la clase política responde, sin excepciones ni distinciones, al afán de poder. El poder es en los políticos la pulsión determinante, la que estructura y explica sus decisiones. Si es cierto que Evelyn Matei es percibida por su propia coalición como una apuesta segura para llegar al gobierno, ¿cómo se explica entonces este desmarque de Evópoli? ¿No hay quizá algo de desconfianza hacia su candidatura? ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de que los políticos se apartan como de la tiña de sus propios referentes cuando ellos ya no sirven? Insisto, todas estas son solo consideraciones de contexto, porque lo ocurrido esta semana va más allá de la mera especulación, pero ¿cómo se explica si no que su propia gente le dé la espalda? Esos mismos que se supone están pensando cuál podría ser su posición en caso de que Matei llegara a la moneda. Vamos entonces a lo reciente. FNM analizó varios videos que a nuestro juicio confirman que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, no está bien. Y hemos escogido solo algunos para apoyar la tesis. El primero de ellos es el que vamos a mostrar a continuación. La delincuencia ha aumentado a cifras alarmantes. El crimen organizado tiene ya tomada muchos de nuestros barrios y muchas de nuestras zonas. Las fronteras están absolutamente descontroladas. Están llegando ya a los 3 millones de personas esperando una atención
Las familias chilenas tienen fuertes problemas para llegar a fin de mes. El sueño de la casa propia se fumó. Es importante este video, se trata de un punto de prensa autoconvocado, es decir, de una puesta en escena en que la prensa fue citada por su comando, el de Bailey Matei, para cubrir algo que la candidata quería decir. Y lo que dijo fue lo que oyeron, generalidades, la nada misma. El punto y lo que sorprende es que para decir una generalidad necesitara tener el apoyo de un papel para hacer una declaración como esa. Ha llamado a la prensa, dice generalidades y en menos de un minuto revisa 7 veces un papel que le sirve de ayuda a memoria. Mala señal, parece. El segundo video es uno que les vamos a mostrar a continuación. Lo hemos intervenido adrede para cada vez que detectamos que hubo un corte. Y el objetivo de hacerlo notar es el siguiente. Se trata de una intervención de 1 minuto, pero que no se pudo hacer de corrido. Aquí estamos al norte de Copiapó. Este es un terreno inmenso, de 800 hectáreas. Es mucho. Aquí se va a construir la cárcel El Arenal. Esa está en licitación ahora. Pero además, como es tan grande, se puede construir una cárcel de máxima seguridad. Para los peores criminales que van a estar totalmente aislados, solos. Vamos a ser súper drásticos en esto. Realmente acá en 3 años podemos sacar una cárcel de alta seguridad. 3 errores en 3 días. Videos extraños de la candidata de una coalición que, dicho sea de paso, se jacta de contar con equipos relevantes de profesionales con experiencia y que si así fuera, al menos habrían logrado camuflar este desperfecto. Eso por una parte. La performance de la candidata de Chile Vamos preocupa. Pero hay también un espectáculo que ya no tiene que ver tanto con las formas, sino con el fondo. El día en que Evelyn Matei hizo las declaraciones que desataron la polémica en el programa de Checho Irane de Radio Agricultura, ella se vio obligada a postergar el anuncio de primarias en Chile Vamos, que estaba previsto para ese día. Fue una cuestión circunstancial, porque la decisión, podemos presumir, estaba tomada. La candidata estaba decidida, tan decidida que, según el testimonio de Chaguán, de Francisco Chaguán, fue ella la que lo impulsó a ser su competidor. Y en ese contexto, 2 meses sin una primaria, sin la exposición de las ideas, el despliegue territorial, efectivamente pudiera disminuir de forma muy importante la presencia de la candidata Evelyn Matei. Eso era lo primero. Lo segundo es que en algún minuto hubo un cambio de posición y se me planteó el día miércoles por parte de la candidata la posibilidad de hacer una primaria donde se me pide si tengo o no disposición para ser parte de esa primaria. ¿Ella pidió eso? Sí, claro. Decidida ella, y si es cierto lo que dice Checho Irane, no hay razones para suponer que no, él fue invitado también por Matei a participar. ¿De qué se trata esto? ¿De una celebración de su cumpleaños, de un te invito a mi fiesta en que ella extiende invitaciones a capricho? Pueden venir todos. El senador de un partido que ya la había proclamado de candidata y que no estaba en la carrera presidencial, porque su objetivo de competir con Matei era que Matei ganara. Un comunicador que no ha manifestado interés alguno por entrar a la arena política. ¿Quién falta? ¿Quinita Larraín? Matei no está bien. Nos referimos a un proceso eleccionario, las primarias, que está regulado por ley, que tiene un objetivo determinado. Todo indica, sin embargo, que esas primarias eran, más allá de la volatilidad de Matei y de su coalición, una herramienta de campaña y no una genuina competencia entre candidatos y proyectos políticos. Lo dijo expresamente Francisco Chaguán en entrevista con Tomás Mochati, como veíamos. Y esto es grave. Las primarias involucran recursos, por de pronto ponen en marcha la maquinaria de partidos cuyo financiamiento es público. Hay también recursos de los canales de televisión, cobertura mediática especial, una franja televisiva. Sin embargo, no se trata de recursos de libre disposición, sino orientados a que sean los electores, militantes o no militantes, los que puedan contrastar proyectos políticos y elegir a quien mejor los representan. Es también un mecanismo de control para la dirigencia de los partidos políticos que supuestamente previene arbitrariedades y amiguismos, sobre todo ahí donde hay, insisto, platas de los contribuyentes y por tanto de todos los chilenos. Entonces no se trata de un juego. De hecho, la primaria de Chile Vamos en la elección anterior sacó de carrera al favorito de todas las encuestas, que era Joaquín Lavín, y por la izquierda al que sería el candidato seguro de la extrema izquierda, Daniel Jadue. Pero esta era una primaria de mentira. Esto es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, una estafa, un acto de corrupción.
Y que ellos no se den cuenta de eso y por el contrario admitan abiertamente su intención de tener una primaria de pantalla, no lo hace menos grave, sino peor, porque significa que ni siquiera tienen la capacidad de distinguir entre lo que es legítimo y lo que no. Una falta absoluta de conciencia sobre el alcance de los propios actos, tanto de parte de Matei como de los suyos. Lo cierto es que la historia del anuncio de primarias, que se suspendió por los 3 errores que en 3 días cometió la candidata de Chile Vamos, terminó solo una semana después en un anuncio de que no habría primaria. En el lapso de una semana o de menos días pueden efectivamente pasar cosas. Si el anuncio no estaba hecho, la decisión podía revertirse por buenas razones. Pero ¿qué fue exactamente lo que hizo cambiar la posición de Chile Vamos? ¿Qué ocurrió en el transcurso de este tiempo que justificara este cambio de opinión? La verdad es que lo único relevante que pasó, el único hecho político significativo para la candidatura de Evelyn Matei, fueron los errores cometidos por la propia Evelyn Matei. Eso fue lo que pasó. Y no resulta demasiado forzado suponer, por tanto, que la razón principal para que estas primarias se suspendieran tuvo que ver con la convicción de que no debía quedar demasiado expuesta, porque la exposición no iba a ser funcional a sus intereses, como ocurre en situaciones más o menos normales. La sospecha que tengo, sin embargo, es que la razón del cambio tiene que ver con lo que decimos. Matei no está bien.